Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal Rakamo. Hoy vamos a realizar un dibujo en el programa Photoshop. Y bueno, lo primero que vamos a realizar es hacer un boceto. Hacemos un boceto muy rápido, algo así, algo sencillo, nada más para determinar cuál va a ser la posición que vamos a dibujar, la posición del personaje o los personajes que vayamos a dibujar. En este caso es solo un personaje y algo igual y puede ser algo muy rápido, no necesita ser algo tan especificado, no tiene que ser algo tan detallado, porque más adelante iremos modificando todo eso. Muy bien, ahora ya que terminamos el boceto, lo siguiente va a ser, vamos a quitar la capa de fondo, vamos a cambiarle el nombre para poderla modificar y lo que vamos a hacer es bajar la opacidad. Acto seguido vamos a abrir una nueva capa y vamos a trabajar el delineado sobre esta. Aquí decidí que mejor quería cambiar la pose del brazo. En vez de tenerlo extendido hacia el frente, mejor quise darle una postura de empuñar la espada. Esas son las ventajas que puedes corregir al momento de hacer un boceto y son las posibilidades que te da al bajar la opacidad, poderte dar cuenta de estos detalles y cómo modificarlos más fácilmente. Por eso siempre recomiendo eso, o sea, hacer un boceto y bajar la opacidad. Decidí que iba a dibujar la cabeza en una capa y el resto del cuerpo en otra. Esto es por la función de transformar, la cual se activa con el comando control más la tecla T, control T. Este sirve para modificar completamente el contenido de una capa. Por eso cuando decidí dibujar el cuerpo en una y la cabeza en otra, era para poder modificar la postura de estos. Moví la cabeza un poco más volteando hacia el frente, mientras que el cuerpo lo moví a un lado, dando la sensación de que está corriendo más velozmente. Pero esta es una de las grandes funciones que da Photoshop y la función de transformar. Repito, esa es una de las más grandes funciones. Control T, se lo recomiendo mucho para poder modificar desde el tamaño del contenido de la capa hasta moverlo a nuestro antojo.
Busqué entre los pinceles del Photoshop y venía uno por default, no fue ninguno de los que ya había descargado anteriormente. Me gustó este pincel que daba un efecto tipo sombra y lo usé para dibujar el cabello con la finalidad de darle más volumen. Y bueno, me gustó mucho el efecto. Siempre recomiendo experimentar con los pinceles, tanto los que vienen en el programa como los que abundan en la red. Al principio quería ponerle un poco de cabello en la frente, pero sin embargo lo estuve pensando y el personaje trae una posición en la que va corriendo, así que decidí ser un poco más congruente con esta imagen, esta postura que decidí ponerle, por lo cual mejor lo puse como si tuviera el cabello hacia atrás y con un poco más suelto el cabello. Una vez que terminé de delinear el boceto, decidí que lo mejor era borrarlo, el boceto, y poder pintar ese espacio en blanco para así manejar mejor los detalles que estaba dibujando. Digo, cada quien lo puede manejar de diferentes maneras. Conozco gente que no les importa, no tiene ningún problema en manejar y dibujar sobre la transparencia. Yo prefiero que sea un espacio en blanco, así me puedo percatar más de cualquier detalle que se me pueda estar pasando.
fondo es uno de los elementos más importantes dentro de un dibujo. Y en este caso yo me estaba debatiendo entre qué tipo de fondo ponerle. Primero había optado dibujar una especie de bosque. Después decidí ponerle un bikini al personaje y ponerla como si estuviera corriendo en una playa. Sin embargo, a final de cuentas decidí volver más al concepto del bosque y este es el resultado que tenemos. Había decidido dejar el dibujo en blanco y negro para que fuera más como un tipo manga. Sin embargo, una de las cosas que quiero hacer para este año es practicar más la colorimetría, por lo cual decidí mejor a último momento, aunque sea agregarle una tonalidad al personaje. Agregué la tonalidad de la piel y las respectivas sombras. Sin embargo, al final no estaba del todo convencido del resultado, así que usé la función de Photoshop que se llama curvas y esa la activas con control M y esta sirve para modificar las tonalidades que hayamos puesto. Así que el resultado final fue el que se muestra en la miniatura y el que están viendo al final de la imagen. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Si les ha gustado este video, denle manita arriba y suscríbanse. En un futuro voy a seguir subiendo más videos relacionados a este tema. Me gusta subir videos respecto al tema de dibujos e ilustración. Y ahora quiero agregar un poco más sobre las herramientas del Photoshop. No sé, a lo mejor en un futuro también seguimos metiendo otras herramientas como el Mediabank o el Illustrator. Pero por lo pronto vamos a llevar estas. Photoshop es un programa muy extenso y tiene mucha gama que abarcar, entonces lo vamos a ir abarcando poco a poco. Pero bueno, todo relacionado con el tema del dibujo, del arte, de la ilustración. Y bueno, pues si les ha gustado, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.